Bueno, ahora ya vamos a comenzar. Solo se me pueden confirmar por el chat que si me escuchan bien. Vale, perfecto. Por cierto, si no han usado esta plataforma antes, a la derecha pone chat y hay en evento y sesión. Entonces, específicamente a esta charla es en la pestañita que pone sesión. Si alguien quiere poner cámara, siéntanse libres y por favor, interrúmpanme en cualquier momento si tienen alguna pregunta. Bueno, pues mi nombre es Omar, soy un ingeniero de software en Google, trabajo particularmente en Google Assistant. Eh, Llevo ya un poco más de 3 años, bueno, 3 años y medio más o menos trabajando en Machine Learning y adicionalmente también trabajo en TensorFlow, particularmente en un equipo que es TensorFlow Graphics y de eso se va a tratar la charla, de gráficas 3D diferenciables. Probablemente la mayoría de los que están escuchando esto no han escuchado antes de gráficas 3D diferenciables. Realmente es un campo muy pequeño en el sentido que es bastante nuevo. Entonces, pues es un área nueva, pero que ha crecido mucho en los últimos años. Pues es una intersección entre todo lo que es visión por computadora y todo lo que es gráficas computacionales, que es un campo que ya tiene más años. Entonces, las gráficas computacionales ya llevan siendo investigadas varias décadas, pero la visión por computadora es en comparación bastante más nueva y esto abre un área de oportunidades en la cual podemos combinar ambas. Probablemente si han desarrollado videojuegos antes o han hecho ese tipo de cosas, van a ver como varias áreas de aplicación, pero con que esto es solo para gente de videojuegos. Y bueno, pues comencemos con la charla. Entonces, ¿por qué nos interesa esta área de estudio? La mayoría de los modelos que procesan información visual son imágenes de 2D, pero todo lo que está en el mundo, todo con lo que interactuamos realmente es tridimensional. Por ejemplo, cuando estamos conduciendo, todo lo que estamos viendo es tridimensional, ¿no? Pero casi todo lo que se ha hecho antes en visión por computadora es específicamente a 2D, o sea, a imágenes. Aún así, en los últimos años he investigado un poco arquitecturas que permiten procesar estructuras de 3D directamente. Una arquitectura que empezó a dar mucho empuje a esto se llama PointNet, PointNet, la que está aquí en la pantalla, la cual fue publicada en una conferencia llamada CVPR, que es una de las conferencias más importantes de visión por computadora, y esto fue en el 2017, o sea, hace solo 3 años, para que vean un poco lo nuevo que es esto. Bueno, entonces, las gráficas computacionales son un campo de estudio de las ciencias computacionales que estudian métodos para sintetizar y manipular digitalmente contenido visual. Entonces, para darles un ejemplo, un sistema de gráficas computacionales toma como entrada varias cosas. Aquí puse transformaciones, cámaras, luces y materiales y geometría. Y a partir de eso va a generar una escena. Entonces, véanlo por ahora un poco como un videojuego. Entonces, por ejemplo, las transformaciones explican cómo los objetos se encuentran en el espacio. Entonces, digamos que ustedes tienen su objeto de Mario en un videojuego en 3D, no en 2D, y tienen que especificar cómo está rotado para ponerlo en la escena, ¿no? Ese es como el primero. Luego están en los modelos de la cámara, que describen desde qué punto de vista se va a generar la imagen. Entonces, todo lo que se ve en la escena no es que ya está ahí en memoria, sino que se va generando dinámicamente. Y por lo tanto, tenemos que especificar desde qué ángulo estamos viendo. Porque las cosas que no están en la vista de la cámara no se va a generar, solo se genera lo que el usuario, lo que el jugador puede ver. Luego están los modelos de luz y material que definen las apariencias. Entonces, por ejemplo, si se refleja la luz o no. Entonces, un metal, por ejemplo, digamos, va a reflejar mucha luz. Y finalmente, la geometría. Estos parámetros se interpretan por un componente que se llama renderizador o renderer, y eso va a generar al final una imagen, que es lo que se puede ver aquí. Entonces, a partir de todas estas entradas, el renderer va a generar una imagen o una escena, que es lo que está al final. Esto es solo como para darles una introducción muy de alto nivel de gráficas computacionales. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok, tomar eso como uno. Entonces, ahora pasando al otro lado, vamos a hablar de visión por computadora. Entonces, en comparación a las gráficas computacionales, la visión por computadora se enfoca en
extraer información de las imágenes con inteligencia artificial, normalmente, o con otros sistemas artificiales. Por ejemplo, si damos una foto, nuestro modelo puede saber tal vez si es una persona que está feliz o triste, o sonriendo o no sonriendo. O si damos una foto, podemos segmentar la imagen en qué es el cielo, cuál es el suelo, si hay una casa, todo ese tipo de cosas. Entonces, por lo tanto, si lo ven, si lo piensan un poco, la visión por computadora y las gráficas computacionales son un poco como una dualidad. Visión por computadora hace las cosas un poco al revés. Entonces, en el contexto de esta presentación, a partir de la imagen, un modelo, una red neuronal, algún algoritmo, va a extraer información de la imagen para determinar cosas automáticamente. Por ejemplo, las transformaciones, las cámaras, las luces, los materiales, la geometría. Lo bueno de trabajar con imágenes es que estas se representan como una matriz uniforme. Entonces, por ejemplo, si es blanco y negro, realmente es una matriz de 2 dimensiones y todos los valores van de 0 a 1 o de 0 a 255. Entonces, si ya han trabajado antes con cualquier modelo, redes convolucionales, matrices de filtro o cualquiera de este tipo de cosas, es relativamente fácil porque la información de imágenes se representa al final del día como matrices. Entonces, cuando quieren implementar redes neuronales convolucionales, que es solo un filtro que va a ir recorriendo la imagen, es muy fácil porque pues son imágenes, ya se ha estudiado por varias décadas, ya viene desde los 70s, 80s, y en TensorFlow o PyTorch o cualquiera de estas librerías de Machine Learning ya existen disponibles las convoluciones. Pero las cosas se vuelven un poco más interesantes cuando se trata de cosas 3D. En el mundo 3D, los datos no se representan como matrices uniformes. De hecho, ni siquiera hay una sola forma de representar los datos. Hay que se usan. Esas dos son las más comunes. Una es Mesh y la otra es Point Cloud o nube de puntos. Y cada uno de estos métodos tiene como diferentes ventajas. Entonces, la de Mesh es realmente tener muchos triángulos y así es como se representa el objeto. Entonces, puedes tener millones de triángulos para representar un objeto. Y Point Cloud es poner un montón de puntos y esos puntos van a representar el objeto. ¿Hasta aquí alguna duda? Vale, igual si voy muy rápido en algún punto, solo díganme que voy un poco rápida. Eso es solo como para darles un poco de introducción al problema y la complejidad. Sí, realmente depende un poco el tipo de problema. Normalmente a la hora de representar información 3D, como es tan compleja, se puede perder información. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con nube de puntos, somos muy precisos, perdón, muy exactos. Y cuando trabajamos con meshes, representamos todo con triángulos. Y al final del día es una aproximación o estimación de un objeto real. Pero si quieren más nivel de detallismo, o tienen que trabajar con triángulos muy chiquitos, o Point Cloud suele ser más usado. Pero también tiene que ver un poco con el tipo de problemas que resolvamos y con el tipo de sensores. Por ejemplo, los carros autónomos que tienen, digamos, LiDAR, que es este sensor para capturar todo lo que está alrededor del coche, captura la información como puntos, no captura objetos como meshes, solo tiene los puntos y a partir de eso se tiene que procesar. Entonces, realmente tiene que ver un poco más con cuál es la aplicación o qué es lo que se está intentando resolver. Ahorita voy a hablar un poquito más de estos diferentes métodos. Entonces, por ejemplo, TriMesh tiene que ver con, perdón, se representa con vértices y con caras. Entonces, por ejemplo, para cada vértice, digamos, es cada punto y las caras dice qué puntos se están conectando. Entonces, en este ejemplo, usando una librería que se llama TriMesh, decimos que queremos vértices en los puntos 000, 001 y 010, entonces X, Y, Z, y luego las caras. Entonces, acá estamos diciendo que queremos conectar el vértice 0, 1 y 2 para generar un solo triángulo. Entonces, este ejemplo es solo para generar un triángulo. Entonces, aquí hay otro ejemplo, tal vez está un poco chiquito, pero prácticamente hay una lista que dice cuáles son las caras. Entonces, face 0, cara 1, cara 2, cara 3 y así. Y te dice cuáles son los vértices que generan esa cara. Entonces, el 0, 4 y 5 está acá. 0, 4 y 5 te generan la cara 0. Y así podemos representar cada triángulo y con los triángulos al final podemos terminar representando una forma diferente, un objeto diferente.
Me preguntan en el chat cuál es el requerimiento de memoria de cada uno. La verdad, no te sabría decir, pero a diferencia de unos que voy a presentar en un momento, son mucho más ligeros. Entonces, como les comentaba, bueno, antes solo para decirles, Point Cloud es un poco más sencillo en el sentido que solo es un conjunto de coordenadas en X, Y, Z. No hablan en ningún momento de la relación entre esos puntos. Solo representa esos puntos y ya. Pero no es la única manera de representar objetos en 3D. Ya hablamos de Mesh y de Point Cloud, que son los primeros dos, pero hay otras técnicas. Entonces, por ejemplo, existe imágenes multivista, que es representar un objeto 3D tomando fotos o imágenes desde diferentes ángulos. Entonces, digamos que tienen, no sé, que su objeto va a ser un coche. Entonces, van a tomar 50 o 100 fotos desde diferentes ángulos y eso lo pueden ustedes usar como una representación. El problema de estos últimos tres, bueno, la ventaja de estos últimos tres es que tienen formas regulares, o sea, se pueden representar, digamos, como matrices, y eso hace que sea muy fácil aplicar Machine Learning, pero tienen varias limitaciones, y la principal es de que el costo de memoria puede ser excesivo, y el segundo es de que no tiene manipulación geométrica. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que si ustedes tienen un mesh como este y quieren aplicar una operación geométrica, digamos que lo quieren rotar en cualquier ángulo o trasladar, es muy fácil, solo tienen que aplicar estas operaciones en todos sus vértices y es lo mismo con Point Cloud. Solo tienen que aplicar esa operación en todos los puntos. Pero cuando tienen esas otras técnicas no se puede hacer porque la representación no te permite hacer esto. Entonces, como les decía antes, la representación que van a usar depende un poco del tipo de problema. Y cuando quieren trabajar con manipulación geométrica, normalmente se usa Mesh o Point Cloud y por eso es de que son los dos métodos más comunes. Bueno, entonces hablamos hace unas diapositivas de cómo se aplica convoluciones con redes convolucionales y la mayoría de los modelos de Machine Learning trabaja con 2D o con información o entradas bien definidas y estructuradas. Y en 3D, como vimos, no se representa la información de una manera estructurada, es decir, no es una matriz uniforme como cuando son imágenes 2D, sino que es un grafo. Y por lo tanto, aplicar convoluciones no es tan sencillo, no es tan intuitivo. Y esto ha llevado a diferentes técnicas de cómo se puede hacer, como redes de ocupancia, pero el problema es de que o pierden mucha información o son extremadamente costosos computacionalmente. Y cuando digo extremadamente costoso, es realmente extremadamente costoso. Y al final ocupan mucha más memoria que si estás utilizando nubes de punto. Entonces, esa es como la complejidad del problema y vamos a pasar ahora un poco más a qué se puede hacer con esto y a cómo empezar a utilizarlo. Entonces, estamos en un momento en la historia de las gráficas computacionales que se puede generar o hacer imágenes increíbles como esta. Y esto se ha logrado realmente gracias a muchos años de investigación en el campo de gráficas computacionales. Es por eso que los juegos de ahora son mucho más complejos, son mucho más ricos en contenido visual que los de hace unas décadas. Pero para darles un poco de perspectiva, esto eran los juegos o el estado del arte, lo mejor en el momento de las gráficas computacionales en 1958, estamos hablando de hace 60 años. Este es un juego que se llamaba Tenis, ¿no? Y hemos recorrido un largo camino desde entonces. Hemos pasado de este tipo de gráficas a poder resolver tareas mucho más complejas, ¿no? Por ejemplo, dado un objeto 3D, podemos estimar la orientación, la posición, podemos entender cuáles son las propiedades del material del objeto, podemos reconocer el objeto basado en su geometría 3D. Y resolver este tipo de problemas es fundamental porque al final del día todo con lo que estamos interactuando es 3D, como les decía al inicio de la presentación. Entonces, un coche autónomo o robots tienen que trabajar en espacios tridimensionales. No, tienen que razonar en ese espacio. Y aunque se pueden hacer cosas, por ejemplo, Tesla trabaja solo con imágenes 2D, aunque ahora ya no ha agregado cosas como profundidad. Realmente todo el espacio es tridimensional y empezar a trabajar en esto abre muchas oportunidades. Y no solo va a robótica, también va, por ejemplo, a muchas cosas de realidad aumentada, realidad virtual. Entonces, equipos de Google, de Facebook, de Microsoft, que trabajan en este campo de realidad aumentada o realidad virtual, tienen que aplicar o están haciendo investigación en este área. Pero bueno, entrenar un modelo de Machine Learning resolviendo estas tareas de visión o de 3D requiere demasiados datos. Entonces, digamos de que etiquetar los datos es un proceso
pues como en todos los problemas de Machine Learning, puede ser muy costoso o muy complejo, pero cuando se trata de 3D es todavía más costoso y más complejo. Por lo tanto, es importante tener buenos mecanismos para diseñar modelos 3D que se puedan entrenar sin mucha supervisión, es decir, que no requiera mucho etiquetado, mucho labeling manual. Y por eso, el hecho de que podamos combinar técnicas de gráficas computacionales con visión por computadora nos provee una oportunidad única para aprovechar la gran oportunidad, o sea, la gran cantidad de datos que no están etiquetados. Entonces, para darles un ejemplo de cómo se conecta esto, podemos hacer una técnica llamada síntesis, que de este lado tenemos la imagen y con un modelo podemos extraer información como las transformaciones, las cámaras, las luces y la geometría, que es la parte de visión por computadora. Pero del otro lado podemos meter gráficas computacionales. Vamos a tener acá un renderizador que te va a generar esta imagen. Entonces, digamos que tienen una escena original, luego un modelo puede extraer información y de esa información que extraímos vamos a tener un renderizador, un sistema, un pipeline de gráficas que va a generar una imagen. Y en teoría, estas dos imágenes en un sistema perfecto deberían ser iguales, ¿no? Esta es la observación, digamos, y esta va a ser la predicción. Y si las dos son iguales, significa que el modelo hizo el trabajo muy, muy bien. Y si no están iguales, nos permite calcular un error, que es lo que está aquí abajo, y nos permite iterar. Eso es muy similar a un sistema de autoencoder, en el cual en un lado tenemos un codificador que va a intentar como extraer la información de los datos o representarlos con menor dimensionalidad, y del otro lado un decodificador, un decoder, que nos va a intentar regenerar la observación inicial o va a hacer una predicción. Y al final del día, si lo ven, esto es muy similar a muchos otros pipelines y muchas otras metodologías que se pueden hacer en cualquier pipeline de Machine Learning. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok. Bueno, y comprender eso se ve muy complejo, pero realmente es muy interesante porque abre muchísimas oportunidades. Podemos estar usando técnicas de visión por computadora para extraer información de esas escenas y por otro lado de esa información vamos a generarla y podemos ir iterando en el cual vamos a ir mejorando ese sistema de visión por computadora. Entonces, TensorFlow Graphics, que es una librería de TensorFlow, se desarrolló para resolver este tipo de tareas y apuntamos a proveer un pipeline de gráficas completamente diferenciable. Entonces, me gustaría saltar un poco ya más a código, solo para introducirles como un ejemplo de cómo se pueden hacer estas cosas. Entonces, voy a poner en el chat eh, el link al repositorio de GitHub. Voy a compartir por un segundo mi pantalla completa. Vale, pues pueden ver mi pantalla. Este es el repositorio de GitHub. Y realmente aquí pone el cuaderno principal. Este es un cuaderno de Jupyter. Si han trabajado con Jupyter, pues es todo igual. Y para que no tengan que instalar en sus computadoras, se puede ejecutar esto directamente en Google Colab o Collaboratory. Esta es una herramienta que les permite ejecutar cuadernos de Jupyter gratuitamente, incluso con GPU disponible. Entonces, mientras pueden ir abriéndolo y se puede ir ejecutando, tienen acá que confirmar, nada más. Y acá este comando de pip install les va a instalar las dos librerías que vamos a necesitar, que es TensorFlow Graphics y TryMesh. Entonces, solo si pueden ejecutar esa que se va a tardar 1 o 2 minutos, estaría perfecto. Si hay alguna duda de cómo abrir esto, por favor pregunten en el chat, sin ningún problema. Bueno, entonces regreso a la presentación. Entonces, vamos a empezar viendo cómo se pueden expresar transformaciones 3D en código. Entonces, un bloque básico para manipular formas en 3D son las rotaciones, ¿no? Es como lo más básico. Y en 3D hay diferentes maneras de representar rotaciones, diferentes representaciones clásicas como matrices de rotación, ángulos, cuaterniones. Eh, y bueno, hemos implementado todas y a la vez se puede convertir de una representación a otra. Entonces, la manera más fácil, yo creo, es a través de ángulos, perdón, de ejes.
Entonces ustedes expresan en qué eje quieren rotar el objeto 3D y con qué ángulo lo quieren rotar. Entonces, esto en código se puede representar fácilmente con el módulo de transformación, que es esta. Pues en este código primero vamos a, digamos, a cargar un objeto, en este caso es un cubo. Ahora mismo estamos usando una librería que se llama TryMesh. Realmente eso lo único que les está diciendo es que este objeto es un mesh, que era lo que estábamos hablando al inicio de la charla. Luego definimos sobre qué eje queremos rotar, que es en el eje Y. Y luego, luego dicen en qué ángulo, perdón, qué tanto lo quieren rotar, 45 grados. Y finalmente tienen su resultado. Entonces vamos a empezar con un ejemplo práctico. En este problema, lo que vamos a intentar hacer, y ahorita lo voy a explicar un poco más con el Colab, lo que queremos hacer es entrenar un modelo que va a predecir la rotación y la traslación de un objeto 3D. Entonces, la idea es de que vamos a tener un objeto original y a ese se le van a haber aplicado alguna rotación, alguna traslación. Entonces ya no va a estar en su posición original. Y nuestro modelo va a aprender, va a predecir cuáles son las operaciones que se hizo para poder regresar a la posición original. Entonces voy a volver a compartir toda mi pantalla. Sí, se puede ejecutar con Shift-Enter. Entonces, esta es mi pantalla. Si puede ser Shift-Enter o si no, acá pueden ejecutar el cuadrito de ejecutar celda. Entonces, si no han usado Jupyter antes, es importante ejecutar todas las celdas en orden. Si se saltan alguna celda, por ejemplo esta, no va a haber, voy a aumentar un poco el tamaño, no va a haber importado las librerías. Entonces acá estoy importando TensorFlow, NumPy, TryMesh. Y de todos modos, si no entienden alguna parte del código ahora, no importa, el repo de GitHub sigue ahí y está toda la explicación como muy detallada. Entonces, en esta celda original, lo que vamos a hacer es cargar un mesh, que es esta vaca, y le vamos a haber aplicado varias transformaciones. Y luego lo desplegamos en 2D, pero digamos que el objeto 3D está siendo rotado. Entonces, si aquí quieren ver el código, prácticamente estamos cargando un objeto .obj, que son archivos 3D. Eso lo vamos a representar ahora mismo como un diccionario que tiene los vértices y tiene las caras. Luego especificamos en qué eje lo queremos rotar, que es el eje Y. Y luego cuánto queremos rotarlo. Aquí puse 45 grados. Y luego aquí pues le estoy aplicando la rotación, bueno, diferentes rotaciones en diferentes ejes. Acá lo estoy haciendo una vez, lo despliego, otra vez lo despliego y otra vez lo despliego. Entonces este solo es un ejemplo, no estoy usando nada de Machine Learning. Solo les da un ejemplo de cómo se puede rotar un objeto 3D con esta librería. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale. Entonces, en este ejemplo, como les decía, digamos que si ustedes aplican una rotación, una matriz de rotación multiplicada por el objeto o la posición original y luego se le hace una traslación, vamos a tener al final un objeto transformado. Y la idea es tener un modelo que nos va a permitir regresar esto a la posición original. En el Cobalt puse dos implementaciones diferentes. Una es usando un modelo de Machine Learning, que es la que me voy a enfocar en esta charla, pero también se puede hacer con optimización de gradient descent, digamos, para descender en el gradiente, que es optimización matemática, no es usando un modelo de Machine Learning, pero también es importante. Entonces, pues vamos a empezar cargando el objeto que vamos a trabajar en este ejercicio. Y bueno, para explicarles un poco más la idea antes de ya de frente ponerme a mostrarles el código, es que tenemos un objeto en 3D, los vértices del mesh, y queremos que nuestro modelo pueda predecir la rotación, que lo vamos a representar con 4 dimensiones, que es un cuaternión, que es lo que acá especifica. Pues cuaternión es una manera muy eficiente de representar rotaciones en 3D, pero se podrá hacer de otra manera. Y luego la traslación, que es una matriz de 3 dimensiones. ¿Ok? Bueno, y como les decía, una de las complejidades
problemas de 3D es que no tenemos datos o tenemos una falta de datos etiquetados. La ventaja es de que para este tipo de problemas podemos generar datos sintéticos artificiales muy fácilmente. Podemos simplemente agarrar el objeto, generar aleatoriamente matrices cuaterniones o matrices de traslación, aplicarlas y eso ya nos puede ir generando un dataset. Entonces, eso facilita muchísimo las cosas. Nos permite generar 1 millón de objetos sin ningún problema. Entonces, primero lo que voy a hacer aquí es construir una red neuronal. Estoy usando Keras, si se dan cuenta es el Keras de siempre. Están usando unas cuantas líneas. Solo tiene un par de capas. No es necesariamente el modelo óptimo para este problema. Ahora mismo solo quiero tener como un demo, un ejemplo de algo básico. Lo voy a ejecutar. Algo importante que les mostré en la diapositiva es que tenemos que tener una función de pérdida, una función que nos va a dar el error entre los valores predecidos y los valores observados, ¿no? En este caso, vamos a utilizar la distancia promedio al cuadrado, bueno, la suma realmente, entre el mesh que se predijo y el mesh que fue transformado originalmente, es decir, entre el valor real y el valor predecido. Bueno, entonces aquí lo único que estamos haciendo, y no se quedan mucho con las cosas específicas así de pequeñas de la librería, eso creo que es más fácil entenderlo luego, no espero que entiendan todas las líneas de código de la función en este momento. Pero prácticamente lo que estamos haciendo aquí es que tenemos 7 valores, de los cuales 4 corresponden a la rotación y 3 corresponden a la traslación. Entonces solo estamos separándolos. Luego lo extendemos por cómo funciona TensorFlow. Y luego aquí estamos aplicando la rotación. La rotación y luego estamos recuperándolo. ¿Ok? Entonces, estamos usando por este lado los valores reales y por este lado estamos usando los valores generados o predichos, digo. Y luego al final solo estamos haciendo la diferencia entre estos valores y eso va a ser nuestra función de error. Entonces, como en cualquier problema de Machine Learning, tenemos nuestro modelo, tenemos nuestra función que queremos minimizar, nuestra función de error, y un optimizador. En este caso estoy usando Adam. Y acá está como, bueno, les dice, hay que ejecutar todas las celdas. Nos da nuestro modelo. Y como les dije antes, es un modelo realmente sencillo, que al final prediciendo estos 7 valores que queremos que nos digan, ¿no? Como les decía antes, no tenemos datos etiquetados manualmente, no nos importa porque podemos generar aleatoriamente. Entonces, aquí estamos generando ángulos aleatorios. Aquí transformamos esos ángulos a una representación de cuaternión, porque la de aquí es de Euler, que son ángulos normales. Luego igual generamos una matriz para la traslación y luego aplicamos esta operación. Entonces acá estamos rotando y aquí estamos aplicando la traslación. Y al final devolvemos el mesh transformado y los valores del cuaternión y la traslación. Y esto nos va a permitir generar un dataset sintético de 10.000 imágenes. Entonces, si ejecutamos esta celda, ya nos generó 10.000 veces un objeto transformado y las matrices que nos permitió transformar ese objeto 3D para llevarlo a esa posición. Suena un poco raro. Si tienen una duda, por favor, pregunten en el chat. Ahorita en un minuto lo realizo. Pero bueno, eso ya nos permitió generar un dataset. Aquí creé un callback de Keras. No me voy a enfocar en eso porque no es muy importante. Y aquí voy a ejecutar el entrenamiento, que se va a tardar 1 o 2 minutos. Y prácticamente lo único que va a estar haciendo es darle estos datos que hemos generado para ir minimizando esta función de error, ¿no? Entonces acá estamos reduciendo el error tanto en entrenamiento como en validación. Eh, ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si tienen algún error, asegúrense de que han ejecutado todas las celdas previas. Bueno, ahí va 50%. Vale, perfecto.
970. Entonces, si han trabajado antes con Keras, se van a dar cuenta que no hemos hecho nada particular, así extremadamente diferente. En cuanto a un problema de Machine Learning, hasta ahora es muy similar a lo que se ha hecho, lo que probablemente han hecho cuando han trabajado con imágenes o con datos estructurados. Probablemente una de las diferencias importantes es que esta vez hemos generado los datos. Entonces, para que vean, esta es la función de error. Todo se ve bien. Ha bajado tanto en validación como en entrenamiento. De aquí definimos un viewer que nos va a permitir simplemente ver estos objetos que hemos generado. Nos va a permitir ver tanto el objeto original como el predecido. Entonces, solo ejecuten estas celdas. Esto es más solo para visualización. Entonces, esta es la parte original. El que está aquí atrás, como en un color, no sé, color arena, es el objeto original. Y este objeto verde pastel limón es como el objeto, un objeto transformado. Y lo que va a aparecer en nuestro modelo es las matrices de operación, el cuaternión y la traslación, para regresarlo a la posición original. Y eso es lo que se puede ver aquí a la derecha. Se pueden dar cuenta, realmente el modelo lo hizo muy bien. Tal vez hay una pequeña diferencia aquí en la esquina, que tal vez se puede haber resuelto con un modelo un poco más complejo, con más datos, con más entrenamiento. Para este caso en particular es más fácil mejorar en estas métricas. Pero incluso si aquí ven las métricas actuales, se está como, hay buenos resultados en este momento. Aquí ya se ve que ya no hay mucha mejora en la parte de validación. Está oscilando entre 12 y 14. Eso nos puede decir que si seguimos entrenando no iba a haber mucha mejora. Bueno, ese es el primer ejemplo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cuál es el objeto más grande que podemos manejar y entrenar en el Colab? Es una buena pregunta. Realmente aquí Colab les pone cuánto espacio tienen en disco, cuánto RAM están ocupando. Y no sé cuál es el límite. Sé que le está bastante. De hecho, si ponen Change Runtime Time, no lo usen para este cuaderno, porque incluso pueden cambiar a GPU y TPU. Pero en cuanto a la cantidad de memoria o tamaño de objetos que pueden manejar, no lo sé, pero todo este código realmente ustedes lo pueden trabajar también en Jupyter, solo tienen que instalar TensorFlow Graphics en su computadora localmente. Y los objetos con los que estamos trabajando hoy son relativamente sencillos, aunque en un rato vamos a hacer uno un poquito más complejo. No hay nada. Vale. Ok, pues bueno, vamos ahora a hablar un poquito de cámaras. Apenas que alguien tenga alguna pregunta más de transformaciones, que creo que no. Vale, pues vamos a hablar un poco más de cámaras ahora. Entonces, los modelos de cámara tienen un rol fundamental en visión por computadora porque influencian muchísimo cómo se va a proyectar los objetos tridimensionales en 2D. O sea, realmente cuando ustedes ven algo en la televisión, en su pantalla, en su computadora, en su celular, todo eso es 2D, ¿no? Esa es una imagen realmente, es una representación 2D de información que es 3D. En esta animación, ustedes ven un cubo que parece que está haciendo más grande o más chiquito, o acercando y alejando. Realmente lo que está pasando es que la cámara la estamos moviendo, no es el objeto el que está cambiando. La cámara se está alejando y se está acercando. O en palabras un poco más precisas, se está cambiando la longitud focal, la distancia que hay entre la cámara y el centro de este cubo. TensorFlow Graphics ya tiene como dos diferentes implementaciones o modelos de cámara que son ortográfica y de perspectiva. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo funciona la perspectiva. Entonces, como les decía antes, lo que hacen las cámaras es capturar imágenes de 2D en 3D. Las cámaras, como objeto físico en el mundo real, son objetos extremadamente complejos. Para poder modelarlas precisamente tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas. La distorsión de los lentes, la sensibilidad del sensor de la cámara, qué tanto tiempo hubo de exposición y muchas otras cosas. Normalmente cada cámara es diferente, hay especificaciones diferentes. Yo no soy un experto en cámaras, así que tal vez algunos de ustedes saben mucho más en esa área que yo. Pero se pueden simplificar en cómo se representa computacionalmente. Una operación muy común cuando se está intentando hacer modelos de cámaras es proyectar un conjunto de puntos 3D en un plano 2D. Esto se puede representar fácilmente, entonces, igual que antes, cargamos el cubo
Luego definimos lo que se llaman parámetros intrínsecos de la cámara. Uno puede ser la longitud focal, que es del centro de la cámara a este plano de la imagen. Y otro es el punto principal. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Y finalmente proyectamos este objeto que es 3D en este plano. Entonces, este punto azul que está hasta la izquierda es donde está la cámara, ¿ok? Este plano, como en un gris oscuro, es el plano de la imagen. Es lo que nosotros veríamos en nuestro celular, en nuestra computadora. Y finalmente acá está el objeto 3D. Entonces, esta cámara nos permite proyectar este objeto 3D en un plano de imagen. Y esto lo estamos haciendo acá con un modelo de cámara que tiene TensorFlow Graphics, que dado los puntos del objeto, dado la distancia focal, tanto en X como en Y, y dado el punto principal, que es el centro de este plano, normalmente, podemos proyectar la imagen. Entonces, eso es un poco esto, tal vez quede un poco más claro. Tenemos el centro óptico o el de la cámara, la distancia focal y el punto principal, que es el plano, en el plano de la imagen. Entonces, el punto principal es la proyección del centro óptico de la imagen y normalmente está en el centro de la imagen, del plano de la imagen, y la longitud focal. Con estos dos parámetros podemos controlar el nivel de zoom de la imagen, qué tan cerca o qué tan lejos está. Y eso en la práctica, en el mundo real, es muy útil para poder reconstruir objetos 3D. Nos permite saber dónde está el objeto realmente, ¿no? Este ejercicio, el que vamos a hacer ahora, es más ilustrativo, no vamos a ejecutar tanto código. El punto es un poco más es ver cómo estimar estos modelos intrínsecos dado una observación. Para hacerlo, bueno, voy a ejecutar el código. Para hacerlo sencillo, lo que vamos a hacer es insertar un objeto 3D, un rectángulo, en un espacio, en una escena 3D, y eso lo vamos a ver ahora desde una cámara. ¿Okay? Antes de continuar, solo para cerrar el ejercicio anterior, acá hay unas cuantas celdas que explican cómo se puede resolver esto con la optimización matemática, si les interesa, el problema anterior de estimación de las operaciones para regresar a la posición inicial. Pues aquí está toda la explicación. Entonces, bueno, acá ejecuto las celdas que importan los módulos que vamos a ocupar. Esta es una función que nos va a ayudar solo a poder, perdón, creo que puse un espacio alternativa, ahí está. No se enfoquen mucho en el código, sobre todo este que está enfocado en visualización. Y aquí lo que vamos a ver es este rectángulo. Entonces, acá lo que tenemos es un rectángulo en 3D que está siendo proyectado en el plano 2D por el componente, por el módulo de las cámaras, que está siendo usado aquí, que es el Perspective Project, que es la cámara de perspectiva. ¿Ok? Y si ejecutan esta celda, que tiene como diferentes controles, les permite cambiar la distancia focal, por ejemplo, y van a ver cómo van a cambiar las cosas de aquí. O pueden cambiar el centro óptico. Esto es solo para que entiendan bien el concepto de los parámetros intrínsecos. Entonces, si alejamos mucho en X, nos da este tipo de efectos, y si acercamos mucho en Y, se va a alargar mucho. Y si estamos muy lejos, pues solo va a ser igual, ¿no? Entonces, como les decía, cualquier cámara viene con sus propios parámetros intrínsecos y una manera común, muy similar al ejercicio anterior, es generar estos, o sea, es generar estos rectángulos o estas imágenes y sus parámetros intrínsecos artificialmente, igual que en el ejercicio anterior. Entonces, generamos a partir de un objeto 3D conocido y los parámetros intrínsecos, vamos a poder estimar o optimizar para la observación real. Entonces, es realmente muy similar. Construimos los parámetros intrínsecos. Acá se están inicializando los de estimación, que son aleatorios inicialmente. Y aquí están los reales, con un poco de aleatoriedad para permitir que sea un poco diferente. Entonces, esta función, buildParameters, nos va a construir los parámetros intrínsecos. Luego, igual que en el ejercicio anterior, tenemos una función de error,
en este caso llamamos residuales, que nos va a dar la distancia entre la observación y entre el predecido. Entonces, entre el proyectado por los reales y el proyectado generado por la proyección con los parámetros intrínsecos generados o predichos. Entonces, los reales y las estimaciones. Hasta ahora realmente es algo muy similar al ejercicio anterior. Y el objetivo es muy similar al anterior. Vamos a hacer una optimización. Tal vez hice un cambio en el código antes de ejecutar esto. Disculpen, voy a abrir y cerrar el cuaderno porque hice un cambio que creo que no debe haber hecho. Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que estamos haciendo? Ok. Vamos a la sección de cámara. Entonces, no. Importamos los modelos. Son para construir los parámetros intrínsecos, la función de residuales. Y ahora sí está. Había creo que puesto un enter más o borrado algo, pero en el cuaderno que está en GitHub debería funcionar. Entonces, esto es inicial, sin haber hecho ninguna optimización. Entonces, tenemos nuestra observación. Y esta es la función predicha usando los parámetros intrínsecos estimados, que al inicio son completamente aleatorios. Y aquí pueden ver la diferencia entre estas dos imágenes. Y esto es después de optimizarlo. Y si se dan cuenta, el error es 0, o sea, no hay ningún error. Y la diferencia, que es de la tercera imagen, es completamente ninguna. Entonces acá pueden ver si les interesa cómo se está optimizando. Acá se está usando NumPy directamente. No se está usando realmente TensorFlow. TensorFlow en este caso se está utilizando para hacer la proyección de los objetos 3D en 2D. Entonces, para que vean un poco igual como no solo es que se tiene que usar Keras o una librería de TensorFlow, sino que se puede usar TensorFlow Graphics con otras librerías, como en este caso NumPy. Y eso nos da pues, el error. ¿Alguna pregunta hasta aquí, antes de pasar al tercer demo? Vale. Ok. Bueno, pues ahora vamos a hablar del componente de luces y materiales. Entonces, el mundo está compuesto por materiales como cristal o madera, y cada material tiene sus propias propiedades diferentes, y según esto va a interactuar de manera diferente con la luz. Entonces, por ejemplo, existen materiales que son difusos, por ejemplo, el papel, el mármol, y si dan las condiciones adecuadas de luz, no importa desde qué ángulo lo estás viendo, el objeto se va a ver completamente igual. Otros, en cambio, como el metal, va a tener una apariencia que cambia muchísimo según la luz. Por ejemplo, va a reflejar mucho, ¿no? Modelar la interacción de la luz con los materiales puede ser un proceso muy complejo porque involucra muchos tipos de procesos diferentes. Y en este ejercicio nos vamos a enfocar en un proceso que se llama reflectancia, que realmente tiene que ver con cómo se refleja la luz. En TensorFlow Graphics ya existen algunos modelos de materiales sencillos que nos permite hacer el rendering en 3D usando TensorFlow. Entonces, para ser más concretos, nos da ya materiales que nos permite saber, cómo se refleja la luz en la superficie de un objeto. Entonces, dada una luz de entrada, la superficie normal, podemos ver cuál es el rayo de salida, ¿no? Cómo se va a reflejar la luz. O bien, cómo va a rebotar la luz. Entonces, los parámetros de entrada del modelo son la normal de la superficie, la dirección de la luz de entrada, o el rayo de entrada, la dirección de luz de salida, que normalmente es la que apunta a la cámara. Luego están cosas como propiedades como el color, qué tanto brilla. Y dadas todas estas entradas, podemos utilizar TensorFlow Graphics para estimar o evaluar cuánta luz
se va a reflejar en la superficie en la dirección de salida especificada. Entonces, nos tenemos la dirección de entrada, la dirección de salida y la normal, y a partir de todos estos datos podemos saber cómo se va a reflejar la luz. Entonces, una vez más, si quieren saber mucho más este proceso, aquí está como muy explicado a fondo. Vamos a ocupar algo que se llama funciones de distribución de reflectancia bidireccional. Son un poco trabalenguas. Aquí está el link, si les interesa más. Que es un método muy común, el método más común para modelar cómo se refleja la luz. Entonces, dada la luz de entrada, las PRDFs nos permiten controlar la cantidad de luz que rebota en la dirección en la cual la superficie está siendo observada. Es decir, nos permite saber o controlar cuánta luz va a rebotar en la dirección a la cámara, que en este caso serían estos vectores que son grises. Hay diferentes modelos, por ejemplo el lambertiano o el especular, y podemos combinarlos para generar cosas más realistas, ¿no? Este ejercicio es más que ejercicio, es más como de control, más de visualización, en el cual pueden ver cómo es el modelo lambertiano, que es el que está aquí arriba, que es igual en todas las direcciones. Luego está el especular, que es este, y finalmente combinando ambos, cómo nos da un efecto más realista. Y aquí tienen ustedes controles. Por ejemplo, si quieren aumentar el brillo, ¿qué pasa si un objeto brilla completamente? Pueden ejecutar, perdón, esta celda. Sí, tienen que ejecutar esta celda, por cierto. Entonces nos da este efecto, ¿no? Y, por ejemplo, si queremos reducir el brillo, ya no está brillando esto, con el efecto especular. Yo solo quería como explicarles que pues, también existe estos modelos que nos permiten modelar la luz y los materiales y intenté un poco ver por qué eso es extremadamente útil. Y bueno, ya vimos este. Y el cuarto, que es de geometría y es conectándonos un poco a cómo comenzamos la presentación, tiene que ver con convoluciones. Entonces, como vimos al inicio, las operaciones de convoluciones son más complejas que las convoluciones, las convoluciones en grafo, en 3D, son mucho más complejas que las convoluciones en imágenes. Dentro de cómo se hacen convoluciones de grafo, existen muchas maneras diferentes, por lo mismo que un grafo es una manera diferente de representar los objetos. Y hay tipos de convoluciones que son eficientes para meshes, pero para otros tipos de grafos se puede utilizar otro tipo de convoluciones. Entonces, vamos a conectarnos un poco más con la parte aplicada. Los últimos años ha dado auge a sensores que nos dan información tridimensional. Por ejemplo, los teléfonos muchas veces tienen el sensor de profundidad, que nos da qué tanta profundidad hay. Eso ya es tridimensional. Los carros autónomos también nos dan, nos da puntos tridimensionales, ¿no? Por lo tanto, es muy importante y muy útil que tanto investigadores como desarrolladores puedan usar eficientemente estos datos 3D y extraer información de ellos. Y ese es un poco el objetivo o cómo inició TensorFlow Graphics. Y es por eso que probablemente de los ejemplos que les he dado, el que les voy a dar ahora es de los más útiles. Entonces, en la librería proponemos diferentes convoluciones de grafos que se pueden usar prácticamente como reemplazo de las convoluciones de 2D, como las implementan en TensorFlow o incluso en Keras. Tenemos también como un suplente, digamos, una sustitución para poder utilizarlo esto directamente con Keras. Entonces, en este código primero cargamos un mesh compuesto por vértices y por su conectividad. Luego aplicamos una operación convolucional, que como les decía, también está expuesto en Keras como una capa, entonces lo pueden usar en Keras como una capa normal. Y finalmente la capa convolucional puede ser seguida por capas clásicas no lineares. Entonces, si han trabajado antes con capas convolucionales, redes convolucionales en 2D, esta implementación les permite hacer lo mismo, pero no significa que la manera en la que está implementado sea la misma. De hecho, es mucho más complejo y más difícil. Entonces, en este caso vamos a resolver un problema común en visión computacional, que es segmentación. Si hemos dado una foto, cuál es la cabeza, cuál es el pecho, cuál es el abdomen, pero en este ejercicio es en 3D. Y es ahí donde entra un poco la complejidad.
Entonces, dado un mesh que tiene sus vértices, tiene sus features, nos gustaría crear un modelo que sea capaz de clasificar si el vértice corresponde a la cabeza, si el vértice corresponde al brazo, si el vértice corresponde al pecho. En este Colab no vamos a utilizar pooling, vamos a usar completamente una red convolucional. Y bueno, en el cuaderno empezamos con un modelo ya entrenado que vamos a cargar y luego igual ustedes pueden entrenar el modelo completamente. Entonces les voy a ir guiando. Antes de comenzar a la parte de código, ¿hay alguna pregunta? ¿Cuál es la intuición detrás de la convolución en gráficas? Un poquito más adelante voy a hablar un poco más de esto, pero bueno. Ujú. Pero bueno, como les mostraba, el objetivo acá es tener un mes de segmentación, perdón, una red convolucional de segmentación, que nos dado un vértice, nos va a poder decir a qué clase corresponde. Entonces, acá está un poco más explicado y en este caso vamos a utilizar este algoritmo que se llama Feature Steered Graph Convolutions. Es un paper que tiene pues, 2 años, es relativamente reciente. Es de las más comunes, pero no es la única y hay diferentes maneras de implementar esto. Entonces, si le quieren saber como a fondo cómo funcionan las convoluciones en 3D, este es un buen paper. Entonces lo voy a compartir aquí en el chat. Igual si a alguien le interesa más. Bueno, ejecutamos las celdas para importar los módulos que vamos a ocupar. Aquí vamos a importar los datos de entrenamiento y el modelo ya entrenado, que están en Google Cloud ya guardados. Es un zip que en Colab se puede importar sin ningún problema. Aquí explico un poco más de cómo se representa este mesh. No me quiero meter muy a detalle porque es muy específico a este problema, pero aquí explica cómo se representa, si los vértices están conectados o no. Y aquí, bueno, aquí menciono un poco más, por ejemplo, que este algoritmo de convolución espera que los vértices estén conectados a sí mismos, o tengan una conexión a sí mismos. Entonces, aquí cargamos el mesh. Eh, Igual hay un visualizador para que podamos observar el modelo, perdón, el objeto 3D. Aquí especificamos cuántas clases hay, que hay 16. Acá cuáles son las dimensiones de las capas, cuántos filtros vamos a querer. Aquí en esta función, Mesh Encoder, programamos la red neuronal. Estamos haciéndolo con Keras. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una red convolucional. Aquí estamos haciendo las capas de convolución en 3D. Luego una capa lineal. Y bueno, otra capa lineal. Que lo ejecutamos. Y bueno, aquí realmente lo que estamos haciendo es prediciendo el modelo, cuáles son las salidas esperadas, cuál es la función de error, que es un softmax cross entropy, que es para una salida que es multiclase, con optimizador de Adam. Y finalmente la evaluación de las métricas. Entonces ejecutamos esto. Solo para recordarles, el modelo aquí ya está entrenado, no es que lo estamos entrenando desde cero. Y al ejecutar esta celda, nos va a dar un objeto, o bueno, un mesh, y ya nos va a predecir. Entonces, este es el objeto dado y esta es la predicción. Se dan cuenta, el modelo hizo bastante bien la tarea, que es de la cabeza, este es un brazo, o sea, segmentó el objeto 3D bastante bien. Y lo pueden ejecutar varias veces esta celda para generar el objeto una y otra vez, ¿no? Son objetos en diferentes posiciones. Se dan cuenta, la cabeza que gira un poco y aún así el modelo lo hace. Y esto es en 3D, o sea, pueden interactuar con esto. No es que sea solo en una imagen. Esto es un objeto 3D, lo pueden rotar. Pueden ver que el pie también la parte de abajo, pueden ver que la cabeza está bien, en verde. Bueno, si quieren entrenar el modelo desde cero, no es muy difícil. Aquí pueden cargar el dataset de entrenamiento. Y aquí están las funciones para entrenarlo, que realmente es poco código porque toda la definición del modelo ya se hizo antes. La diferencia es que acá se tiene que especificar
las funciones, los hiperparámetros de entrenamiento como el Learning Rate Ticket y alguna que otra cosa más que está en el modelo. Este es un problema más difícil que los anteriores porque en este necesitamos tener un dataset que esté etiquetado y como les decía al inicio de la presentación, tener esto es mucho más caro, mucho más caro en cuestión de dinero, ¿no? Porque a esto sí requiere una persona que etiquete esto o un modelo, tal vez un modelo no supervisado que pueda hacer clustering para separar los puntos y a partir de eso. Pero bueno, en fin, el proceso de generar datos no es tan sencillo en este como en los anteriores. Si cambias el mesh, hay una pregunta que pone que si cambia el mesh del mismo objeto, por ejemplo, que si la divide o le ocurre un mesh simplification y sigue funcionando la red neuronal. Creo que sí debería funcionar, pero la verdad no estoy completamente seguro. Creo que es un buen experimento para intentar. Vale, voy a dejar de presentar toda mi pantalla. Voy a pasar a presentar solo la presentación. Vale, perfecto. Bueno, les quería hablar de una cosa más que tenemos con TensorFlow Graphics. Más allá de la librería en sí, tenemos integración con otros componentes del ecosistema de TensorFlow. Entonces, por ejemplo, tenemos TensorFlow Datasets, que es una librería de TensorFlow para cargar fácilmente datasets y procesarlos de manera que ya los datos los puedes utilizar directamente en tu sistema. Y tenemos nuestras propias implementaciones de TensorFlow Datasets que nos permite procesar datasets muy comunes como ShapeNet de 3D. Y adicionalmente tenemos un plugin de TensorBoard 3D que permite visualizar tanto meshes, que es lo de la izquierda, como point cloud o nubes de punta, que es lo de la derecha. Y esto puede ser extremadamente útil para cualquier desarrollador o investigador que le interese analizar datos tridimensionales. Y bueno, para esto es bastante sencillo, realmente es muy similar al anterior. Digamos que tiene sus vértices, sus colores, se puede hacer una llamada al plugin, se puede especificar cuáles son las caras y finalmente se hace con se puede especificar que quieres que sea un mesh y ya está. No es que sea agregar mucho código más. Y bueno, hasta ahora hemos hablado de los parámetros de las escenas y cómo se pueden representar en TensorFlow Graphics, pero ahora me gustaría hablar un poco más de la parte de rendering, que es la parte que, dado las transformaciones, dónde está la cámara, dado los materiales, dada la luz, dada la geometría de los objetos, cómo se generaría la imagen o cuál es el resultado de la escena 3D, ¿no? Entonces, no hemos visto cómo se hace esta parte, ¿no? Cómo, dado esto, generamos esta imagen. Y al final del día, el objetivo principal de TensorFlow Graphics es dar un pipeline completamente diferenciable dentro de gráficas. Entonces, si tenemos un renderer, un renderizador que es completamente diferenciable, nos permite hacer backpropagation, como en cualquier modelo de redes neuronales, y eso nos permite ir reduciendo el error de reconstrucción. Entonces, esto nos da abre la puerta a cosas bien interesantes. Por ejemplo, dada esta imagen 2D, ¿cómo podemos generar esta cara? Entonces aquí es un ejemplo usando optimización de Adam, que dado esto, vamos generando el objeto 3D para igualar a la cara de la persona. Entonces, por ejemplo, si tienen un casco, por ejemplo, digamos de Oculus, que es para 3D, ¿no? Para realidad virtual, puede tener sensores que tal vez tienen este resultado de la cara, tal vez puede ser 3D, y lo tienen que simplificar, no pueden trabajar con todo esto, pero les permite generar caras. O digamos que teniendo una cara así, una inicialización así que es muy sencilla, podemos enriquecerla. De hecho, si dan cuenta aquí la calidad de la imagen o del objeto es bastante bajo y se puede llenar de detalles como está pasando en este ejemplo. También nos abre puertas a cosas como renderización neuronal, lo cual nos lleva a poder generar objetos 3D sintéticos que se pueden usar para muchas cosas. Entonces, aquí todos estos objetos que ven, estas sillas, estos sillones, son 100% generados. Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en el detalle, las propiedades de luz van cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí hay un poco de sombra, va cambiando la luz, se hace sombra también en el suelo.
la foto se puede estar extendiendo y se pueden estar preguntando, pues, ¿esto para qué nos sirve, no? ¿Para qué podremos utilizar esto? Y bueno, realmente, si podemos generar este tipo de objetos, nos puede servir como entrada para entrenar modelos supervisados o para entrenar otro tipo de modelos para los cuales no teníamos datos. Entonces, si tenemos un problema que requiere saber dónde está la nariz, dónde está la boca, dónde están los ojos, dónde está la oreja, este tipo de técnicas nos permite generar datasets llenos de detalles complejos que pueden servir para entrenar estos modelos. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo que se llama NERF. NERF es muy reciente, tiene un poco más, tiene como 5 meses de que salió. Bueno, NERF significa Neural Radiance Fields for Biosynthesis. Prácticamente la idea es que representas escenas mediante una red neuronal. Entonces es una red neuronal que puede guardar la representación de la escena y luego a partir de eso puede generar escenas. Ahorita les explico un poco más de cómo funciona esto. Pero en este video, que dura 4 segundos, todo lo que están viendo es 100% generado. O sea, esto de aquí, todo esto que es tridimensional, está siendo generado por una red neuronal, no es un video de algo 3D. Entonces, la idea viene de entrenar a partir de varias imágenes. Digamos que quieren hacer esto para una motocicleta, un tractor, como en esta imagen. Toman fotos de diferentes ángulos, toman tal vez 10 o 20 fotos, y esa va a ser la entrada de este modelo. Y después de un entrenamiento, el algoritmo logra representar la escena usando una red neuronal completamente conectada. No usa convoluciones, no usa GANs, no usa nada de esto. Usa solo una red fully connected, densa. ¿Y cuáles son sus entradas? Las entradas pues, son las imágenes con las coordenadas 5D, que es la X, la Y, la Z, y los ángulos de dirección de vista. Entonces, con qué ángulos se está viendo. Y su salida es la densidad del volumen y la radiancia emitida. No me voy a meter mucho en eso ahora mismo. Entonces, digamos que ustedes están de una escena, de cualquier escena, varias fotos de diferentes ángulos. La red va a aprender a interpolar, por decirlo así, el resto de las perspectivas. Pero tiene que aprender un montón de cosas extremadamente difíciles. Tiene que aprender todos los parámetros de la cámara, tiene que aprender a interpolar las condiciones de luz. Si toman una foto de un ángulo y de otro, la luz va a ser diferente y esta red neuronal tiene que aprender esto. Entonces, me gustaría mostrar un poco los resultados de esto. Voy a empezar con este video. Entonces, ahí está. Todos esos están siendo generados por esta red neuronal. Probablemente recibieron esos objetos 3D desde imágenes de esos objetos 3D desde diferentes ángulos, pero todo lo demás está siendo generado. Y se puede ver un poco porque la calidad no es necesariamente perfecta, pero sí es extremadamente alto comparado con cualquier cosa que hubo. Y este ejemplo es interesante porque tiene como 4 o 5 meses. Ha tenido mucho reconocimiento. De hecho, ahora mismo, desde el domingo, está la conferencia que se llama ECCV, SCV, que es una de las conferencias más importantes de visión por computadora. Y este paper, que es de marzo, ganó el premio al mejor paper de este año en visión. Entonces, este es un ejemplo de resultados sintéticos, pero hace cosas muy interesantes. Este es uno de apariencias, cómo se visualiza la apariencia de la escena según la vista. Entonces, la idea es que se va a fixear, es decir, no se va a cambiar el punto de la cámara, pero sí se cambia la dirección. Pues, la cámara está en el mismo lugar, se va cambiando la dirección, y si ven con detalle la televisión, se van a dar cuenta que también aprendió cómo cambiar la luz. Y todo esto está siendo generado, ¿no? También permite representar geometría detallada de una escena, incluso con oclusión. Entonces, aquí lo que se ve a la izquierda es la imagen, bueno, la escena siendo generada, y a la derecha es la profundidad. Esto es un mapa de profundidad. Entonces, lo que es blanco es lo que está más cerca, lo más oscuro es lo que está más lejos,
Y si se dan cuenta, no es que solo aprendió a generar esto, sino que realmente aprendió la profundidad. Que eso es 3D, como lo estamos viendo ahora mismo en un 2D, tal vez no se aprecia tanto, pero lo que está pasando es que aprendió cuál es la profundidad en esta escena, ¿no? Una vez más. Por ejemplo, que esta bola chiquita del árbol está más atrás que esta. Ahorita voy con las preguntas. Y bueno, unos cuantos ejemplos más de... Creo que me salté este, sí. Esta geometría puede ser tan detallada que puede soportar aplicaciones de realidad mixta, es decir, combinamos lo que sea la realidad, que es la escena generada, con objetos virtuales en escenas reales. Entonces, por ejemplo, aquí, voy a acercar un poco más, tenemos una pelota que es virtual, y si se dan cuenta se está moviendo por la escena, y claramente la escena generada tiene un buen concepto de profundidad y nos permite tener oclusión, es decir, que si la pelota está pasando por atrás del dinosaurio, como ahí, bueno, ahí aprendió que la pelota está atrás de esto. Entonces, quiere decir que todo lo que está siendo generado en 3D está funcionando bastante bien. Y de hecho salió un paper hace un par de semanas que se llama Nerf in the Wild, que entrenaron esto con imágenes de internet y tiene resultados muy interesantes, por si alguien quiere ver un poco más en profundidad. Entonces, unos cuantos resultados finales. Es esta. Aquí tenemos esta que explica al inicio. ¿Se da cuenta? Pasamos desde ejemplos como llenos de detalles, cosas pequeñas a escenas grandes. Entonces, es una técnica que está siendo investigada en este momento. Tiene implementación en varias librerías, ¿ya? Aquí me faltó una, que es este otro dinosaurio. Pero la calidad que ha generado esto es completamente superior a cualquier cosa que hubo antes. Entonces, este es el video que ellos pusieron. Este es el video como oficial. Y esta es como la idea de cómo fue entrenado. Entonces, tenemos docenas de ángulos de un objeto 3D, o fue entrenado más bien con docenas de imágenes de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas de este modelo 3D. Se emite un rayo, no me voy a meter a los detalles de cómo funciona este paper porque ahí nos podemos tardar bastante tiempo con estos valores de entrada. Disculpen. Y nos va a generar esto, ¿no? Bueno, este era es un buen ejemplo. Entonces, aquí a la izquierda pueden ver como las diferentes técnicas que han existido y son recientes, no es que sean de hace 20 años. Y a la derecha pueden ver qué es lo que hace NERF comparado con sus otras técnicas. Y se dan cuenta, es bastante fuerte a diferentes ángulos, porque hay unos que son muy buenos desde un ángulo específico y NERF está demostrando ser muy riguroso a la hora de cambiar las propiedades como pueden ser los ángulos. Lo que les quería mostrar, y este es otro ejemplo igual, es una batería. Pues a la izquierda se pueden dar cuenta, la calidad no es perfecta, tiene errores, o sea, se ve, por ejemplo, en la batería claramente como ciertos errores, y con NERF esto está funcionando bastante bien. Bueno, espero que les haya gustado la presentación. Si quieren aprender más, realmente proveemos un paquete de PIP, entonces lo pueden instalar en su computadora sin ningún problema, o con Colab. Si les interesa, como estar muy al corriente de todo lo que está pasando en este proyecto, tenemos un repositorio de TensorFlow Graphics, por si quieren cargar los últimos features y unirse a las discusiones en la comunidad. Si son estudiantes, ya sea de carrera, de maestría, de doctorado, cada verano, ya acabó este verano, pero para el próximo año, cada verano tenemos algo que se llama Google Summer of Code, verano de código, que prácticamente, no es un internship, pero prácticamente lo que es que durante el verano trabajas en un proyecto open source, Google te apoya económicamente durante este periodo, es un periodo normalmente de 12 creo que son 12 semanas, y puedes contribuir directamente a la librería. Y aún así, si aún así quieren contribuir en su tiempo libre o con un proyecto o están metidos en robótica o en gráficas y es algo que les interesa, en el repositorio tenemos issues
para la gente que esté interesada en aportar o en unirse a las discusiones de la comunidad. También tenemos Colabs, algunos de estos ya los hemos cubierto un poco hoy, por ejemplo, la estimación de pose o la segmentación o la estimación de cámara, pero hay como otros 10 ejemplos más, por ejemplo, Alpha Matting y otros un poco más avanzados por si les interesa meterse más a fondo. Y también pues quería indicar que este no es un trabajo de una, dos o tres personas, realmente es un trabajo que involucra a muchas personas que va desde equipos de investigación, en Google, muchos colaboradores externos, equipos de realidad virtual aumentada, de robótica no tanto, pero bueno, hay gente de como de varios campos, no es un trabajo así de una o dos personas. Y por lo tanto realmente estamos muy abiertos como si alguien más quiere como aportar a la librería. Pero bueno, espero que les haya gustado la presentación. Voy a estar igual acá un rato más respondiendo preguntas. Pero la idea un poco era de que vieran cómo funciona Machine Learning cuando se trata de 3D y un poco los problemas que se pueden resolver. Pero lo que les he dado hoy ha sido como muy superficial lo que se puede hacer. Hay muchísimas aplicaciones que van desde generar objetos, generar escenas 3D, segmentar escenas, aprender cómo interactúan objetos en esos espacios 3D y muchísimas otras cosas. Hay aplicaciones de robótica, hay aplicaciones de medicina, por ejemplo. Entonces, si tienes un modelo de un objeto, digamos, de un corazón en 3D, se pueden hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, se puede hacer muchísimas cosas de realidad virtual aumentada, robótica, medicina, y es un campo muy nuevo. Yo creo que es un campo en el cual se va a ir invirtiendo cada vez más porque como les decía, todo lo que estamos trabajando en el mundo real, todo lo que interactuamos es tridimensional y cada vez hay más sensores, cada vez hay más datos que trabajan con información tridimensional. Eh, y por lo tanto es importante tener buenas metodologías para extraer información de esos datos, para procesar los datos siquiera. Eh, y bueno, pues realmente esa es la charla. Espero que les haya interesado y por favor, no sé si tienen alguna pregunta. De nada. Si quieren saber más del tema, en los que estén en Classroom voy a poner algunos recursos adicionales. Eso incluye el paper de Nerd, Nerd in the Wild, que era el que les estuve hablando ayer, hace un rato. De hecho, les voy a mostrar súper rápido este ejemplo. Lo puse en el chat también. Eh, Voy a mostrar mi pantalla. Este paper salió hace muy poco. Es similar al anterior, solo que esta vez fue entrenado con imágenes de Internet. Para que vean, este es el 13 de agosto. Este tiene pues 12 días, ¿no? Y, por ejemplo, la fuente de Trevi, eso está siendo completamente generado, pero todo esto ha sido entrenado completamente con imágenes de Internet. Y esto es solo un avance de NERF, ¿no? Ha sido unos pequeños cambios que han hecho. El paper está interesante. Yo no lo he leído, la verdad, he leído unas partes, pero muy superficial. Si les interesa este SNERF, lo bueno del ecosistema de visión por computadora de gráficas 3D es que la mayoría de los que hacen papers también crean una página con animaciones, con visualizaciones muy interesantes, más allá del paper. Entonces tienen el paper, casi siempre hacen open source el código y hacen visualizaciones muy buenas de todo esto, que es un poco a diferencia tal vez de otros grupos, otros ecosistemas dentro de Machine Learning. Entonces, bueno, pues eso. Eh, pues bueno, ¿hay alguna pregunta más? Ok, perfecto. Voy a estar aquí igual, voy a apagar la cámara y el micrófono, pero voy a estar unos 5 a 10 minutos más por si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Eh, si les interesa, les dejo aquí el repositorio de GitHub. Y bueno, el de este taller ya se los había compartido. Aquí lo pongo una vez más. Gracias a todos y a todas.